Buenos días, niños y niñas, de nuevo nos encontramos para un nuevo tema. Me alegra que estén muy bien. Hoy vamos a ver qué es el artículo de opinión. ¿Qué será para nosotros opinión? ¿Será algo muy personal, lo que cada uno piensa sobre un tema en específico, sobre un programa de televisión? Observemos las dos imágenes que aparecen ahí. ¿Qué creen ustedes que es? Son dos periódicos, uno es El País y en el otro aparece un artículo. En esta primera imagen vemos cómo están representadas o dadas las principales noticias de esa semana, donde dice, vamos a destacar una parte que dice: los líderes del proceso presos se retractan y aceptan la ley. Un ejemplo. Y en el otro vemos uno que solamente está definido, que dice: un regalo inesperado del cambio climático. Veamos la diferencia de los dos. En el primero nombran la serie de noticias, es la editorial, es la parte donde nos presentan una cantidad de mensajes, de hechos importantes que han sucedido. En cambio, en el otro vemos una imagen y alrededor está eh, la opinión de un periodista, de alguien, sobre qué está pensando él sobre el cambio climático, cuál será ese regalo inesperado. Vamos a ver qué es el artículo de opinión. Vamos a ver qué dice su definición. Es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor expresa reflexiones sobre un tema de actualidad con el fin de formar la opinión de los lectores. Entonces, este texto de carácter argumentativo, el autor, que generalmente son los periodistas, ellos tienen que investigar, se tienen que basar en hechos reales, no en suposiciones, donde ellos llevan a sus lectores a pensar sobre un determinado tema. Si nosotros vemos la anterior imagen sobre lo que pensaban sobre el clima, sobre la problemática de nuestro clima, pues nuestro autor, escritor, él empieza a hacernos preguntas. El solo hecho de que nos presente una imagen ya nos empieza a hacer pensar y a reflexionar qué estamos haciendo nosotros con nuestro planeta, qué estamos haciendo con respecto al clima. Vamos a ver la diferencia de qué es un artículo y qué es un artículo de opinión. ¿Qué es y cómo es? Estas dos preguntas nos hacen pensar y reflexionar sobre estas dos palabritas. Un artículo es un texto escrito normalmente para un medio de comunicación, como lo veíamos en la primera imagen del periódico: revista, periódico, televisión o radio, sobre un tema determinado. A diferencia, un artículo de opinión es un texto escrito en el que se da una opinión. El anterior es un texto escrito para mucha gente, para un público. En cambio, aquí es una opinión donde interpreta y valora los hechos sobre un tema concreto, normalmente de actualidad, desde su propio punto de vista. Entonces, una persona que escribe un artículo de opinión, vuelvo y le recuerdo, era investigado sobre ese tema, no con una persona, sino con varias, ha hecho entrevistas, ha hecho reportajes, está bien documentado para escribir este artículo de opinión. Un artículo de opinión tiene una estructura. ¿Cuál es su estructura? Tiene un título, en este caso se llama opinión, ¿cierto? Vamos a ver esa imagen de ábreme en canal. Tiene una exposición de hechos. Ahí vemos cómo este señor Pablo Gorría empieza a nombrar una serie de hechos, ¿cierto? Llevando una secuencia. Luego hay una opinión sobre estos hechos y hay una conclusión final. Entonces vamos a recordar esa estructura para poder realizar muy bien la actividad final. Título,
exposición de los hechos, opinión sobre los hechos y conclusión final. Y hay un esquema piramidal, ¿cierto? Al final del texto. Actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy y como título artículo de opinión. Luego cada uno escribe lo que entendió del tema. A continuación, siguiendo los pasos para escribir un artículo de opinión, pensar, estos son los pasos, van a pensar, van a decidir, van a explicar y van a escribir y van a escoger un tema. Y teniendo en cuenta estos pasos, van a escribir un artículo de opinión sobre su tema que escogió. Enviar la actividad a mi correo, que es maribelmayorga.diebelencito@gmail.com.